Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, voy a grabar este vídeo para explicaros cosillas sobre el comentario de texto y para que, bueno, al margen de los apuntes que os he dado y de lo que aparece de los apuntes del libro de texto, pues que tengáis este pequeño vídeo, prometo que será un vídeo corto, para que entendáis mejor lo que creo que es importante en este aspecto. Vamos a hablar efectivamente sobre la cuestión del comentario lingüístico. Es decir, una vez que ya hemos repasado cuestiones sobre cómo identificar el tema y el resumen de los textos que tenemos que analizar, vamos a hablar ahora de los aspectos formales, es decir, de cómo el autor del texto que estamos comentando utiliza la lengua, es decir, los aspectos lingüísticos, para transmitir las ideas que pretende. Entonces, en primer lugar, nos preguntamos qué es un comentario lingüístico. Aquí tenemos algunas ideas que están sacadas de los apuntes que yo os he dado y que tenemos que leer, ¿vale? Dice, el comentario lingüístico es un análisis de la forma del texto. Es decir, tenemos en los discursos, siempre hay un contenido y una forma. El contenido tiene que ver con el mensaje que se transmite y lo analizamos a través de identificar el tema y el resumen. Y por otro lado, la forma tiene que ver con lo lingüístico. Entonces, como dice ahí, nos fijamos en los rasgos lingüísticos. ¿Vale? Estamos en este punto, nos fijamos en los rasgos lingüísticos. Es decir, nos vamos a fijar en cosas como en los sustantivos, en los tiempos verbales, en la estructura de las oraciones, en las relaciones de significado y en un montón de cosas más, como ya hacíamos el curso pasado. Vale, en este puntito dice, podemos ordenar esos rasgos lingüísticos por niveles, como explicamos en las clases del principio de este curso, ¿no? Los niveles de la lengua, el nivel morfológico, el nivel sintáctico, el nivel léxico-semántico y el nivel pragmático. Y así la respuesta, ¿no? La respuesta a ese ejercicio nos queda ordenado. Hay que poner ejemplos. Siempre que mencionamos un rasgo lingüístico determinado, tenemos que indicar un ejemplo que extraemos del texto. Ejemplo, si decimos, en el texto abundan los verbos en primera persona, como en creo, pienso u opino, ¿no? Estos serían tres palabras que yo extraigo del texto que estoy comentando. Y por eso lo pongo entre comillas, porque son palabras que literalmente aparecen en ese texto. Y por último, y muy importante, debemos justificar la presencia de cada rasgo lingüístico. Es decir, un comentario lingüístico no se trata de simplemente decir, pues hay sustantivos no sé cómo, o hay verbos no sé cómo más, o hay sinonimia. No, no, no. No se trata solo de indicar el rasgo, no solo además ponemos ejemplos de ese rasgo, sino que también una tercera cosa, que es justificar la presencia de cada uno de esos rasgos lingüísticos. Así, por ejemplo, diríamos, los verbos en primera persona que aparecen en el texto indican subjetividad, que es propia de los textos argumentativos. La subjetividad, como veremos, es una posible justificación, pero hay otras muchas. Entonces, ¿cómo justificar los rasgos lingüísticos? Pues en general depende del tipo de texto que estemos analizando. Hay una serie de propiedades textuales que son comunes a todos los textos. Las conocemos, nos suenan: la adecuación, coherencia, cohesión. Más adelante veremos cuáles son los rasgos lingüísticos que aportan adecuación, coherencia y cohesión. Y estas nos valen para todos los textos que analicemos. Pero luego además tenemos unas características o unas propiedades textuales que son típicas de los textos expositivos y otras que son típicas de los textos argumentativos. Así, de los textos expositivos, esas propiedades típicas son 5, que tenemos que saber de memoria: la objetividad, la impersonalidad, la precisión, la claridad y el orden. Y por otro lado tenemos las que son propias de los argumentativos, que ya veremos más adelante, ¿vale? Porque hoy nos vamos a centrar en estas 5, en las características propias de las exposiciones. Son conceptos que nos suenan. La objetividad tiene que ver con esa tendencia a no dar la opinión sobre lo que estamos diciendo, sino a transmitir unos hechos sobre los que no se puede discutir. Y eso ocurre en los textos expositivos, obviamente.
La impersonalidad es esa tendencia también de los textos expositivos a mostrar un enfoque sin que haya la manifestación de una opinión personal, la ausencia del yo en el texto, ¿no? Eso es la impersonalidad. Precisión. En los textos expositivos vamos a encontrar datos o hechos que se asemejen a la realidad lo más posible. Eso es la precisión, ¿no? Que la distancia entre lo que yo cuento y la realidad sea lo más exacta posible. La claridad. Claro, si los textos expositivos pretenden explicar ideas complejas, es muy importante que los textos sean claros, que se entiendan en una simple lectura rápidamente. Por eso los autores pretenden también ser claros. Y por último, el orden está relacionado con la claridad. Si el discurso está ordenado, se va a entender mucho más fácilmente. Por tanto, fijaros cómo los autores de textos expositivos pretenden, en principio, ser objetivos, ser impersonales, ser precisos, ser claros y ser ordenados, y eso se va a manifestar en el lenguaje. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, cómo el autor ha utilizado las palabras para transmitir todas estas, todos estos objetivos, ¿no?, de comunicación. Vale, entonces, vamos a ver ahora cuáles son los rasgos lingüísticos que sirven para reforzar cada una de esas propiedades, ¿no?, de objetividad, impersonalidad, orden, etc. Están en el libro de texto, ¿de acuerdo? En las páginas, si no me equivoco, en las páginas 96 y 97. Entonces, yo simplemente aquí os he copiado esa parte del libro. Vamos a verla entre todos. Sobre cómo conseguimos objetividad e impersonalidad, pues tenemos varios rasgos característicos. Los verbos en los textos expositivos suelen estar en modo indicativo y las oraciones suelen ser enunciativas. Pues si encontramos eso, lo comentamos. En el texto encontramos verbos en modo indicativo porque eso refuerza la objetividad y porque eso ayuda, o porque eso es típico de las exposiciones. También si encontramos una abundancia de verbos en tercera persona en un texto expositivo, eso es significativo, así que también lo comentamos. Aquí habla, bueno, de segundas de pasivas, esto nada. Las pasivas reflejas y de las impersonales con el se. ¿Vale? Eso lo encontraremos constantemente, ¿no? Verbos en voz pasiva como ha sido detenido, pasivas reflejas como por ejemplo se han rechazado todas las propuestas, o impersonales como se ha detenido a un delincuente. Recordamos que la diferencia entre las pasivas reflejas y las impersonales es que las pasivas reflejas tienen un sujeto escrito, en este caso aquí sería todas las propuestas, es el sujeto de esta oración, ¿verdad? Porque esto está en plural, esto está en plural. Y luego las impersonales normales son en las oraciones en las que no hay un sujeto escrito, ¿no? Se ha detenido a un delincuente, aquí no hay un sujeto ni puede haberlo. Esa es la diferencia. Pues si encontramos oraciones en pasiva refleja o impersonales, lo comentamos también como algo que aporta impersonalidad. Y bueno, dice frecuentes construcciones nominales, pues que muchas veces en vez de decir el gobierno adoptará, pues se prefiere decir la adopción de medidas. Bueno, este rasgo me interesa menos. Otros rasgos que aportan objetividad impersonal, el plural de modestia, lo conocemos mucho, ¿verdad? Y ya lo hemos comentado en textos el año pasado. Por ejemplo, si estudiamos los sólidos ¿qué pone ahí? Hemiédricos para descubrir, bueno, es decir, el autor ha escogido un verbo en primera persona del plural, cuando realmente el que ha estudiado eso ha sido él mismo, ¿no? Lo podría haber puesto en singular, pero pone en plural como para descargar, digamos, de alguna manera la autoría en algo más colectivo y así mostrarse como más modesto. Muy importante, léxico denotativo. Tenemos que recordar la diferencia, ya lo vimos el año pasado, más o menos, la diferencia entre léxico denotativo y léxico connotativo. El léxico denotativo dice que es en el que los vocablos aparecen despojados de cualquier carga afectiva o emocional. Y por tanto el significado de las palabras es objetivo, es decir, es el significado típico de la palabra que aparece en el diccionario. Aquí tenéis un ejemplo. Y luego, también es muy típico de los textos que si aparecen adjetivos, no serán muy abundantes y además esos adjetivos serán especificativos, es decir, que simplemente precisan el significado de los nombres. Por ejemplo, paro juvenil, formas contractuales, integración progresiva. Aquí no hay transmisión ni de opiniones, ni de sentimientos, ni de emociones,
sino que simplemente los adjetivos precisan, acotan el significado del sustantivo que acompaña, ¿vale? Así que si los encontramos en los textos expositivos, también son signo de objetividad, ¿vale? Después pasamos a hablar de precisión y de claridad. En cuanto a la precisión y la claridad, ¿cómo la conseguimos lingüísticamente? Bueno, pues hay varios mecanismos. Por ejemplo, habla de las proposiciones de relativo, ¿vale? Las proposiciones de relativo son las que empiezan por el que tiene un antecedente, por un que es un pronombre relativo. Por ejemplo, los elementos sucesivos que se descubren en una división continuada, ¿vale? Esas oraciones de relativo sirven para dar precisión. Aquí tenemos varias estructuras y nexos que son similares, ¿no? La isla de Madagascar, que cuenta, poner incisos, los incisos son muy importantes, ya sea entre comas o entre paréntesis, también son un signo de precisión. Conectores explicativos del tipo es decir, esto es, a saber, aquí tenemos un ejemplo, y las enumeraciones. Si encontramos un texto en el que hay una enumeración, y esa enumeración tiene un sentido de precisar, pues aporta obviamente precisión, y eso es típico de las exposiciones. Aquí tenéis también un ejemplo. Más rasgos que aportan precisión y claridad: la repetición de palabras, los tecnicismos. Cuidado con los tecnicismos, que a veces no sabemos muy bien, vemos una palabra rara y ya decimos que es un tecnicismo. No, cuidado. Los tecnicismos son palabras que pertenecen a un ámbito de una ciencia o de una disciplina, ¿vale? Aquí no ponen ningún ejemplo, pero podríamos pensar en ejemplos de tecnicismos, como por ejemplo, del ámbito de la biología, pues yo que sé, la palabra célula, o la palabra leucocito. O en el ámbito de la química, tecnicismos del ámbito de la química, pues yo que sé, la palabra protón, o la palabra neutrón. Pues esos son palabras del ámbito de la ciencia. Del ámbito, por ejemplo, de la lingüística, pues palabras como morfema, o como, no sé, oración subordinada de relativo. Esos son términos técnicos, por tanto, tecnicismos. Si los encontramos, esos son signo de precisión y por tanto muy típicos de las exposiciones. Y por último, pues estos conectores textuales también nos ayudan a establecer relaciones lógicas entre las ideas. Eso ayuda a la claridad y por tanto tiene que ver con la exposición. Pues hasta aquí lo que os quería contar. Con esta información, ¿vale?, que os estoy intentando explicar, podemos hacer mejor los ejercicios. Así que nada más, si tenéis cualquier duda ya sabéis dónde podéis conectarme y nos vemos en clase. Adiós. Y ahora a ver dónde apago esto. Aquí.